Flash. Sí, esa es la película de la que estamos hablando en esta ocasión. Una nueva película de DC que supuestamente termina el universo establecido por Hombre de Acero hace como 10 años. Y también después de esto supongo que veremos unas cuantas otras películas antes de ver un nuevo propio universo hecho por James Gunn. Sí, Flash es definitivamente de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Si tan solo supiera qué decir acerca de Flash. Pero en fin, sí, tenemos esta nueva película de DC. ¿Qué tal estuvo? Bueno, vamos a averiguarlo. Y en esta película tenemos a Barry Allen, ya saben, Flash, el cual sigue siendo un superhéroe, aunque sí teniendo unas cuantas dificultades. Sobre todo tratando de manejar una vida común y corriente, y también tratando de ayudar a su padre de salir de prisión. De una manera legal, por supuesto, no estoy hablando de literalmente ir a la prisión y sacarlo de ahí, no necesariamente. Y en uno de sus momentos más humanos, Barry descubre que puede viajar en el tiempo. Ya saben, una cosa que cualquiera descubre en su vida común y corriente. Y esto por supuesto le da la idea de que podría viajar al pasado y tal vez deshacer varias de las tragedias que le han pasado en su vida. Y por supuesto cuando intenta hacer esto, sucederán muchas consecuencias que tendrán que ver con el mundo cambiando completamente y también muchas otras cosas que Barry tal vez haya arreglado, pero al mismo tiempo también por causalidad termina destruyendo y deshaciendo muchas otras cosas. Y a fin de cuentas tendrá que hacer un equipo con otra versión de él mismo, una versión más joven, y también unas versiones alternas de unos superhéroes que él conocía para tratar de arreglar todo este problema. Esta película vaya que ha tenido muchísimos problemas de producción, ha tenido muchos retrasos, antes de que siquiera la película se hiciera se escribieron muchísimos guiones, había muchísimos directores, parecía que la película nunca se iba a hacer, pero bueno, aquí está, después de muchos retrasos por causa del COVID y también tras mucha información que muchas veces ha preocupado a muchísima gente y bueno, honestamente no sé qué decir de esta película. Definitivamente puedo decir que no es terrible o algo así, pero también tengo un tanto de dificultad diciendo que es buena, porque verán, durante muchas escenas de la película de Flash yo simplemente estaba diciendo, esto se siente un poco desordenado, no que la historia sea difícil de entender o los personajes o algo así, no digo, la manera en la que la película hace ciertas cosas, uno puede decir, ok, entiendo lo que querías hacer y definitivamente terminaste haciendo algo, lo cual era el objetivo, pero ¿por qué decidiste llegar a ese objetivo de esta manera tan rara en específico? Eso fue mucho de la película en sí, muchas veces a dónde llevaron la historia, a dónde llevaron algunos personajes y cómo hicieron ciertas cosas de la película en sí. Ok, se entiende la idea de lo que trataban de hacer, pero ¿por qué necesariamente tomaron esta ruta tan extraña para llegar ahí? Es como si le hablaras a alguien que conoces y le dijeras, oye, ¿podrías pasarme un vaso? Y luego la persona va a agarrar el vaso, empieza a hacer todo un baile y muchas acrobacias dignas de Jackie Chan y luego entonces después te da el vaso. Ahí llegas a decir, ok, hiciste lo que te pedí, pero ¿por qué tenías que hacer todo eso antes de darme el vaso? No puedo hablar mucho de ello, por supuesto, porque sería entrar en spoilers, pero sí digamos que a pesar de que es una historia muy simple, bastante fácil de entender y con un claro trabajo de personajes, aún así hay muchas decisiones que tomaron en las que simplemente digo, ¿por qué? Muchas veces tendremos unos momentos de efectos especiales que son totalmente innecesarios. Ya hemos visto a Flash hacer esto, ya hemos visto a Flash hacer aquello, ahora de la nada vamos a tener esta escena donde vemos a Flash hacer esa cosa otra vez, excepto que ahora vamos a entrar en súper detalle de cómo se ve molecularmente o algo así por ninguna razón. Y también hay muchos momentos que definitivamente dicen Ezra Miller no estaba disponible para filmar estas escenas porque quizás ya estaba, no lo sé, encarcelado en Hawái por algunos de sus crímenes o algo así, pero hay muchas escenas donde claramente podemos ver que Ezra Miller no es lo que estamos viendo en pantalla, sino más bien un Ezra Miller hecho completamente en computadora y tal vez con unas voces grabadas fuera de cámara. Pero también hay otros problemas que tenemos en la película. Primero que nada, al menos en cuanto al trabajo de personaje de Barry Allen, esta película hace un buen trabajo, definitivamente es la historia de este personaje, entiendes claramente sus motivaciones, el por qué haría las cosas que hace en esta película, y también obviamente es noble el hecho de que entiende sus errores al haber viajado en el tiempo y que trata legítimamente de arreglar todo lo mejor que puede. Y lo que hacen con el otro Barry, el que es más joven, el que está en esta nueva línea del tiempo, también fue bastante interesante. Se siente que estos dos Barry son los mejores personajes de la película. Tiene sentido porque la película se llama Flash y bueno, ambos son Flash y ok. Pero tenemos a varios personajes secundarios que desafortunadamente no tienen el mismo trato. Sí tenemos apariciones especiales de el Batman de Ben Affleck, el cual realmente solo aparece durante el primer tercio de la película, muchos ya lo saben, es simplemente un cameo glorificado y eso es todo. Pero claro, después tenemos al otro Batman, el Batman de Michael Keaton, y déjenme decirles, este es de los mejores detalles de la película. Vaya, muchas veces sentí que era más una película de Michael Keaton como Batman que una película de Flash con Ezra Miller como Barry Allen. Y definitivamente querían hacer que este Batman de Michael Keaton se luciera muchísimo más que en sus propias películas y por mí de verdad lo lograron. Fue grandioso ver a Michael Keaton de vuelta en este rol. En general simplemente fue bueno tener a Batman en esta película, tanto el de Ben Affleck como el de Michael Keaton.
Pero en cuanto al trabajo de personajes de estos otros dos Batman, siento que pudieron haber hecho quizás un poco más específicamente con el de Michael Keaton, porque está más en la película. Pero se siente que realmente no hay mucho personaje a este Batman que tenemos, que claramente viene de las películas de Tim Burton. Hay muchos momentos nostálgicos y llenos de fanservice, por supuesto, pero eso realmente no añade mucho a una historia. Y luego tenemos la versión de Supergirl de Sasha Calle, en la cual al parecer empieza su carrera cinematográfica con esta película, y en cuanto a actuación, definitivamente hizo un buen trabajo. Pero una vez más, en cuanto al personaje en sí, realmente no hacen mucho con esta super chica o Supergirl. Siento que debieron haberla introducido muchísimo más antes en la película para que apropiadamente tuviera un viaje de personaje o un desarrollo de personaje, porque lo que tenemos esencialmente es un personaje que está a nivel superficial y realmente eso es todo. Y si realmente no vamos a tantos multiversos o líneas alternas o algo así, en su mayoría nos quedamos en esta que Barry hizo por consecuencia de tratar de cambiar los eventos de su pasado. Y ok, al menos eso será decepcionante para uno, y siento que es desperdiciar un poco el concepto, pero a fin de cuentas al menos eso hizo que la historia estuviera un poco más enfocada, a pesar de que ya tiene muchos problemas en sí. Pero bueno, también tenemos por supuesto los efectos especiales de la película en sí, y bueno, al menos cuando la película sí está mostrando cosas que claramente estaban ahí, que filmaron, la película se ve decente, se ve ok, claramente había mucha gente trabajando detrás de la fotografía y de cómo encuadrar los fotogramas y todo eso, ok, pero luego conforme la película va avanzando más y más, tenemos escenas que realmente no suceden en ningún lugar, claramente en una pantalla verde, y a veces ni siquiera en una pantalla verde, meramente en una computadora. Y sí, los efectos especiales de la película son terribles, son de verdad bastante malos. Definitivamente todo se ve o como una escena de videojuego o más como que estamos viendo una película animada. Y en ese sentido, ok, las secuencias de acción de esta película, que sí son bastante de cómic, que son bastante heroicas y todo eso, definitivamente quedan muy bien y son muy disfrutables cuando lo ves desde la perspectiva de que estás viendo una película animada, excepto que sí se supone debe ser una película en live action con actores. ¿Cómo puedo describir los efectos especiales de esta película? Bueno, digamos que son efectos bastante parecidos a la película de Hombre de Acero, una película que ya es de 10 años atrás. Estos efectos para entonces de la época del Hombre de Acero estaban bien, era lo mejor que se podía hacer. Ahora ya 10 años después se supone que debimos ser muchísimo mejores con los efectos. Sí, la película muchas veces se ve absolutamente terrible por culpa de estos efectos. Sin dar muchos spoilers, digamos que el tercer acto de la película, el último tercio donde sucede mucho de la acción y las conclusiones de la historia y todo eso, es un desastre. La historia se va por aquí, la historia se va por allá, establecen este concepto, usan este concepto y luego tratan de ser también muy de fanservice con un montón de cosas que aparecen al final de la película, y mucho de ello una vez más se ve terrible porque es meramente hecha por efectos especiales que no son tan buenos y... sí. Entonces sí, definitivamente la película de Flash tiene muchos problemas, pero también tiene sus momentos que de verdad son disfrutables, y también tenemos unos detalles que son legítimamente buenos para ser justos. Las actuaciones en general están muy bien hechas. Claro, el regreso de algunos personajes no tiene mucho sentido porque no hacen mucho con esos personajes, pero aún así al menos están actuados de una muy buena manera. También tenemos unas escenas de acción que, como dije, las puedes disfrutar si piensas en ellas como que son una caricatura que está hecha en 3D o algo así. Y al menos en cuanto al personaje de Barry Allen, tanto el que vemos al principio de la película como el que sale después, que es más joven de esta otra línea del tiempo, al menos en eso, ese trabajo de personajes sí está muy bien hecho, y bueno, es una película de Flash, así que era importante al menos tener bien al personaje principal. Y aunque le faltó un poco más de personaje a la versión de Michael Keaton de Batman, todavía lo vemos hacer unas increíbles cosas en la película y se ve bastante bien. Qué bueno que tengamos a este legendario Batman de vuelta, aunque sea solo por esta película. Pero sí, también tiene muchos problemas, a pesar de ser una película bastante simple. Hay ciertas decisiones creativas que simplemente son muy extrañas. El último tercio de la película es un desastre, se va por todos lados, y los efectos especiales de la película en general son absolutamente terribles. Así que les puedo decir que si están interesados en la película de cualquier nivel, sí, definitivamente vayan a verla, quién sabe qué es lo que vayan a pensar ustedes. Aquí definitivamente no puedo dar una recomendación de que oh, es mala, o oh, es absolutamente buena, o algo así. No, simplemente les puedo decir... tiene muchísimas cosas, es una película que definitivamente es difícil de hablar de una manera directa, así que sí, no les vendría mal checarla por ustedes mismos. En fin, eso fue todo en esta ocasión. No lo olviden, yo soy Yera, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa. Y sí, me puse una camisa de Sonic porque Sonic también corre rápido como Flash, ¿entienden? Ja 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 ja, en fin, nos vemos.